Dios les bendiga. Bueno, vamos a la Biblia, ¿sí? Me da mucho gusto lo que Dios está haciendo aquí en la iglesia, en Pan de Vida. Amén. Dios está bendiciendo esta casa. Amén. Y hay que creerlo, y recibirlo y agarrarse de ahí. Amén. Que no se nos vaya la visitación de Dios. Amén. Hay que agarrarla para nuestras vidas y para nuestras familias, sí, que también necesita ese toque de Dios. Entonces quiero que vayamos a la Biblia, al segundo libro de Reyes, capítulo 25, desde el versículo 1. Nosotros sabemos que la palabra de Dios pues son armas, amén. No solamente son, más bien no es tanto teología o principios, no sé, doctrinales, no sé cómo decirlo, que claro es enseñanza, ¿verdad? Pero me refiero a que más que información, sí, la palabra de Dios son herramientas, amén, son armas. Sí, estábamos conscientes de que estamos en una batalla, ¿verdad? Y que es una batalla real y que tiene consecuencias eternas, amén. Entonces por eso estas cosas pues no se pueden tomar a juego, sí, porque tiene consecuencias eternas, sí, ya sea en los cielos o en una perdición eterna. Entonces le damos gracias a Dios porque por medio de su palabra nosotros somos adiestrados, ¿sí? Entonces, segundo libro de Reyes 25, versículo 1. ¿Ya estamos? Fíjese pues, dice: aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. Y levantó torres contra ella alrededor, y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías, o sea 2 años aproximadamente. A los 9 días del 4º mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Y fíjense lo que sigue diciendo: y abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad. Y el rey se fue por el camino del Arabá, y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, gracias hermano, lo trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron sentencia contra él. Gracias. Y el versículo 7 dice: y degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Hasta ahí. Vamos a hacer una oración. Padre, estamos delante de tu presencia, te damos gracias, Señor. Bendito Dios, porque tú estás bendiciendo nuestras vidas, Señor, y el estar aquí, Señor, ya es por sí, Señor, una extrema y grandísima bendición, Señor, que estamos delante de tu presencia, estamos con tu pueblo, Señor. Bendito Dios, para ministrarte a ti, Señor, con la alabanza, Señor, y ser ministrados por ti a través de tu palabra. Señor, háblanos a todos nosotros, Padre, cada uno conforme nuestra estatura, conforme nuestra fe, Señor, pero que, como decía al principio, que estos sean herramientas y armas para tu pueblo, Señor, para poder levantarnos, defendernos, Señor, y salir de cualquier condición en la que estemos, Señor, por causa de nuestra vida antigua, Señor. Bendícenos este día, habla a nuestro corazón, a nuestra conciencia, y que todos podamos retener, Señor, lo que tú nos hables este día, Señor. No solo retenerlo para poder ponerlo por obra, Señor. Bendito Dios, que nuestro entendimiento se abra, Señor, y que por sobre todas las cosas, Señor, tú seas glorificado, Señor. Yo bendigo a este pueblo, te doy gracias por lo que haces en cada uno de ellos, Señor. Gracias por cómo tú los estás bendiciendo, y Señor, y creo, Padre, que, Señor, mucho de esto es el resultado de muchas intercesiones, Padre, de años de oraciones, Padre celestial. Bendito Dios, por eso no podemos jactarnos, Señor, de que lo entendimos, Señor, y nos dispusimos, Señor. Bendito Dios, porque antes no lo entendíamos, Señor, porque pasaron años para entenderlo. Bendito Dios, porque estamos viendo la
consecuencia y el resultado de mucho incienso a favor de esta iglesia, Señor, de mucho incienso a través, Señor, de vidas, Padre, que tú tocaste, Señor, y que no vieron en nosotros lo que el mundo vio, Señor. Vieron algo más, Padre. Vieron propósitos, Señor. Vieron, Señor, propósitos tuyos en nuestra vida, Señor, y por eso no nos desecharon en su intercesión, Señor, sino que lo pelearon, Padre, porque vieron algo más, Señor, de lo que veía la gente normal, Señor. Vieron propósitos. Gracias por esas intercesiones, Señor, que nos han bendecido, Padre, que no nos desecharon, Señor, a pesar de que nuestra vida pudo estar endurecida en algún tiempo, Señor. Gracias te damos, Señor, que tu nombre se glorifique y que se vea más, Señor. Creo, bendito Dios, que esto no es todo, Señor, lo que vamos a ver, Padre. Señor, a manera general, somos el resultado de tu intercesión, Señor. Bendito Dios, y de mucho incienso que está delante de Dios a favor nuestro, Padre. Por eso creo que despiertas nuestro entendimiento, que nos haces volver en sí, Señor, que lo que siempre hemos visto, de pronto, Señor, cambia totalmente el sentido, Señor, bendito Dios, y que, Señor, aquello que veíamos como algo más, Señor, empieza a tener un valor muy grande en nuestro corazón, porque tú te nos has revelado, Señor, como lo hizo el pródigo, Señor. Bendito Dios, lo que tuvo en casa todos los años, Señor, y que lo menospreció en un momento, Señor, de pronto volvió en sí. Todo lo que ya no tenía, Señor, todo lo que vio por tantos años, le empezó a dar un valor que no le había dado, Señor. Así nosotros, Padre, tú nos has vuelto en sí, nos has despertado, nos has tocado, Señor, y todo lo que tuvimos, Señor, ahora le estamos viendo el valor que tiene, Señor, el valor real, Señor, y te damos gracias por eso, porque podemos decir, Señor, que así como el pródigo, Señor, nos has recibido, Padre, y te damos gracias por esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, vamos pues ahí a esa escritura. Les decía, pues la enseñanza son armas, ¿verdad? Son herramientas que nosotros debemos de tomar. Por eso es importante la enseñanza, ¿sí? Porque la enseñanza nos va a armar, ¿sí? Para enfrentar nuestras batallas. Entonces hay muchas que nosotros vamos a ir enfrentando. Pues la más tremenda pues es la personal, ¿verdad? Que son las luchas más intensas, ¿sí? Aquí nosotros podemos ver de dos formas esta escritura, ¿verdad? Lo podemos ver como iglesia, pero lo vamos a ver a manera personal, ¿sí? Nosotros somos como esa Jerusalén, ¿sí? Somos una ciudad fortificada, pero lo vamos a ver a manera personal. Nosotros para Dios somos como esa Jerusalén, ¿sí? Somos su pueblo, somos su casa, amén. Entonces nuestra vida debe ser ese centro de adoración a Dios, que eso era lo que en aquel tiempo era Jerusalén. Entonces, como ciudad amurallada, pues obviamente tenía esas grandes paredes o muros, sí, que eran prácticamente impenetrables. Sí, una ciudad amurallada, pues era una ciudad muy segura, sí. Por eso Jericó, pues era una ciudad que a ojos de Jericó y de muchas naciones, a lo mejor hasta a los ojos de Israel, pues era una ciudad impenetrable, sí, porque había muros y antemuros, o sea, dos murallas, sí, que recubrían esa ciudad. Pero pues Dios es todopoderoso, ¿verdad? Y esas cosas no presentan problemas para Él, siempre y cuando se haga lo que Él pide. Y los muros cayeron, sí, y de una manera, si de por sí que cayeran ya era sobrenatural, pues la forma en que cayeron fueron todavía más sobrenatural. O sea, no había manera de que Israel se gloriara de sí mismo, ¿sí? Sino que puedan decir, pues eso lo hizo Dios, ¿sí? Y el pueblo de Canaán, todas esas ciudades, pues temblaban, ¿sí? Porque veían que Dios los respaldaba. Bueno, nosotros somos pues una ciudad amurallada, en nosotros hay muros, ¿sí? Nuestra propia vida, amén. Aquí el problema es la condición de esos muros, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver como nuestra condición, ¿sí? Nuestra condición en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿sí? Esas son nuestras murallas. Si es la condición de nuestra vida está mal, pues va a ser fácil de que nos derriben, ¿sí? Entonces fíjense que dice aquí la escritura en el versículo en el 2, dice: estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días
del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Bueno, aquí en el versículo 4 ya dice que había una brecha en el muro, ¿sí? Bueno, en aquel tiempo cuando se hacían las guerras y se peleaba contra ciudades amuralladas, se dice, ¿verdad?, que buscaban las áreas, las brechas o las áreas frágiles del muro para poder penetrarlas, ¿sí? Se dice también que los ejércitos que estaban a la defensa, pues, cuando ellos veían, había soldados específicamente asignados para cubrir esas brechas o esos daños en el muro. Entonces, cuando ellos identificaban la brecha, o sea, los de defensa, ¿sí?, o los que estaban adentro, veían una brecha, corría ese soldado y la tapaba, ¿sí? Y él gritaba brecha y se ponía en la brecha. Por eso que nosotros decimos en la oración, eso se refiere. Entonces él se ponía en esa brecha para darle tiempo al pueblo de defenderse, porque el enemigo que venía en contra iba a entrar por esa brecha. ¿Sí me explico? Entonces, si nos damos cuenta lo que es la intercesión, o sea, es ponerse en esa brecha, ¿sí? Quiere decir que el primer golpe va sobre el que está intercediendo, ¿sí? Entonces, por eso se tiene que entender todo eso. Pero bueno, es nada más una referencia. Y el ejército contrario, o el enemigo, lo que hacía era buscar las brechas, ¿sí? Cuando las identificaba, se venía con todo, ¿sí? Como lo hizo aquí Babilonia. Exactamente cuando se abrió la brecha, se dejaron ir, y por esa brecha entraron, ¿sí? Y destruyeron toda Jerusalén. Entonces, cuando ellos se llevaron cautivo al pueblo, pues no es así como nosotros lo leemos tan de corridita, ¿verdad? Fue algo muy grave, o sea, no hubo compasión, ¿sí? Lo que ellos hacían era que todo el ejército enemigo violaba a las mujeres, a las vírgenes de ese pueblo conquistado. Entonces, las vírgenes de Israel, o las doncellas o jóvenes, pues las violó todo el ejército de Babilonia. A los niños chiquitos los agarraban de los pies y los estrellaban contra las piedras. Sí, a las mujeres embarazadas les abrían el vientre y salía, pues, obviamente el bebé, y pues morían los dos. Sí, Lamentaciones habla mucho de eso. Sí, y habla cómo es que agarraban a los ancianos y los arrastraban y los mataban. Sí, a los sacerdotes, no tuvieron compasión del sacerdote, lo tomaban, no le tuvieron respeto, y lo sacaban del templo y lo mataban. Sí, a los que eran pues de la alta, sí, o del linaje real, tampoco les tenían respeto, se los llevaban, pero como esclavos de Babilonia. Entre esos iba Daniel, ¿verdad?, que era de linaje real, se lo llevaron para servir. Y la gente más o menos respetable, como los sacerdotes o algunos, de todos modos se los llevaban cautivos, como lo fue Ezequiel, ¿sí?, que era un sacerdote que está entre los cautivos. Entonces, todo eso pasa cuando había un cautiverio, ¿sí? O sea, es muy grave la situación. Amén. Entonces, Israel pues estaba viviendo ciertas consecuencias, pero nosotros lo vamos a ver a manera personal, ¿sí? Bueno, nosotros también podemos tener ciertas brechas, ¿sí?, o áreas frágiles en nuestra vida. ¿Qué vienen a hacer eso? Pues son eso, debilidades, malos hábitos, ¿sí?, que traemos del mundo, formas de pensar incorrectas, ¿sí?, o debilidades que muchas o algunas las conocemos, ¿sí?, pero no las sabemos todas. Por eso es necesario identificarlas, ¿sí?, porque el enemigo o nuestro enemigo, tenemos un enemigo, ¿sí?, usted debe estar consciente que está en guerra, ¿sí?, como lo dije ahorita, y tiene consecuencias eternas. Amén. La iglesia es un ejército, ¿sí?, no es el grupo religioso, ¿sí?, no, es un ejército. Cada vez que nosotros venimos a congregarnos aquí, pues somos bendecidos con la palabra, con la alabanza, o sea, hay paz, hay reposo, todo, ¿sí?, porque somos hijos también. Amén. Pero aquí se nos va a adiestrar para que saliendo aquí nuestra mentalidad sea otra, ¿sí?, porque el enemigo que tenemos es real, y ese enemigo también quiere hacer lo que le hizo o lo que hace cuando alguien cuando un pueblo es conquistado. O sea, no va a tener compasión. ¿Sí me explico? O sea, él no va a tener misericordia, no va a sentir lástima, ¿sí?, porque Satanás no conoce la misericordia, ¿sí? Él se disfruta haciendo sufrir. Amén. Entonces, pues el plato más suculento somos nosotros, ¿sí?, los hijos de Dios. Entonces, para él
Él no se mete mucho, sí atormenta, ¿verdad? Porque es su esencia, matar, hurtar, destruir, le sale solo hacer esto, pero su fuerte con toda su fuerza va contra los hijos de Dios, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, y aunque usted no lo crea o nos cueste creerlo, somos la solución a este mundo, ¿sí? Porque la iglesia es la que tiene la capacidad de trastornar el mundo. Fíjense, nuestro presidente, ¿sí?, saca un libro, no sé qué exactamente, López Obrador, pues, donde se dieron cuenta o entendieron que el problema de México pues no es nada más la pobreza, la corrupción y todo eso, sino que se dieron cuenta que son falta de principios, ¿sí? Y pues es la verdad, ¿verdad? ¿Sí? El que es íntegro pues no va a robar, ¿sí? Entonces falta de principios morales y espirituales, dice él, ¿sí? Y pues ya sacaron ahí como una guía, no sé qué es exactamente, para que la gente más o menos se dé cuenta de las cosas. Aquí el punto es que ya identificaron el problema. El problema es que no tienen la solución, ¿sí? La solución la tenemos nosotros, amén. Porque la palabra de Dios es lo único que puede cambiar a una persona desde la raíz, ¿sí? Entonces la cosa aquí es que en nosotros eso se tiene que mostrar, ¿sí me explico? Para que puedan decir o apoyarse, o más que apoyarse, tomar la solución de la iglesia, ¿sí? Pero si la iglesia tiene muchas brechas, ¿sí?, pues no pueden asegurar, ¿sí?, o no es confiable de apoyarse en la iglesia. ¿Sí me entienden eso? Sí, ¿por qué? Porque pues aquí veo corrupción en los hermanos, veo depresión, veo frustración, veo complejos, veo orgullo, veo soberbia, pues no es confiable apoyarme en su solución, ¿sí? Por eso es necesario que la iglesia demos como un giro, ¿sí?, o nos reformemos, amén, a la mente de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Que como cristianos se nos ha mostrado un Dios de una manera incorrecta, ¿sí?, a manera mundial, ¿verdad? Y claro, hay un remanente que siempre ha entendido las cosas, ¿sí?, porque ese se lo guarda Dios, amén, porque así lo hizo el Señor. El Señor guarda un remanente que entiende, que busca, es un milagro, ¿verdad? Pero para que a través de ese remanente entiendan muchos, esa es la intención de Dios, ¿sí? Entonces, como a veces no vemos a Dios como lo que es, ¿sí?, sino que tenemos ya una mentalidad equivocada, pues no percibimos así la batalla, sino que no nos sabemos defender, y luego sumándole la mala enseñanza a veces, ¿sí? Entonces no se nos da herramientas, no se nos dan armas, se nos entretiene, ¿sí? Entonces salimos de aquí y llegamos de una forma y salimos igual, nada más que con más información. ¿Sí me explico? O sea, no hay una herramienta para decir, así se ataca el desánimo, así tengo que enfrentar este orgullo, de esta manera yo tengo que someter esta frustración, ¿sí? Porque no se nos da la herramienta, ¿sí? ¿Está claro? De ahí es que cuando un pastor la entiende porque se le reveló y la está poniendo por obra, ¿sí?, el deseo de que todos lo entiendan, porque para él esta es la solución a todos nuestros problemas, amén. Pero a veces pues no todos lo creen, porque como seres humanos estamos acostumbrados a la fórmula, ¿sí? Haz esto y ya te vas a sentir bien. Entonces venimos a Cristo y nos dicen, haz esto, pero requiere esfuerzo, requiere compromiso, tienes que ser diligente, tienes que darle a eso. Entonces eso ya no es fórmula, ¿sí? Eso ya es hábitos, ¿sí? Y entonces ahí uno dice, pues no habrá otra forma. Por eso que el aceitito, que esto, que el otro, pues eso pega más, ¿sí? Porque es una forma, que está más fácil echarse el aceite en las manos o en la cabeza o qué sé yo, ¿sí?, que negarse a uno mismo, amén. Entonces si eso me va a sacar del problema, pues yo la compro, pero resulta que así no es, amén. ¿Está claro? Entonces eso es la palabra de Dios y eso es la iglesia. El problema está cuando están las brechas, ¿sí? Entonces nosotros nos tenemos que examinar, ¿sí?, para poder identificar las brechas, y a través del mensaje se nos va a ayudar para que esa brecha se cierre completamente, porque esa es el área donde yo voy a sufrir ataque. Entonces si ustedes se fijan, Babilonia no llegó y entró luego, ¿sí? Tuvo la paciencia para estar ahí nada más 2 años. O sea,
No, ellos podían, pues era el ejército más poderoso en aquel tiempo. O sea, a lo mejor pudieron haber quemado las puertas y se meten. Israel no tenía la capacidad para defenderse, sí, porque Israel ya había abandonado a Dios. Sí, entonces Dios ya no los iba a respaldar. Bien pudo haber llegado luego, pero no lo hace así, sino que los empieza a rodear o a sitiar, dice ahí. Y ese sitiar o rodear para nosotros es como una opresión, ¿sí? Que no nos mata, no nos tira al mundo, pero nos oprime. Y ahí está esa opresión. Y esa opresión es en la mente, ¿sí? Y que si yo no sé defenderme, baja mi corazón, ¿sí? Y es cuando ya me pega en lo emocional. Y entonces vemos cristianos desanimados, cristianos frustrados, cristianos pues resentidos. ¿Sí está claro? Pero porque la opresión no la supo defender, ¿sí? No se supo defender en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que el enemigo va a buscar la brecha. Este es débil en esto. Como lo he dicho, ¿verdad? El diablo no conoce nuestro corazón, no conoce nuestra mente, pero intuye nuestra condición por las reacciones que nosotros tomamos o hacemos, ¿sí? Entonces él dice, bueno, pues este se enoja por todo, ¿sí? O este se entristece por todo, o este luego se desespera por esto. Bueno, esa es su condición, ¿sí? Se deprime por esto, se enoja por esto, porque nos conoce en las reacciones. ¿Sí está claro eso, verdad? Entonces, ¿cómo reaccionamos ante el problema? ¿Cómo reaccionamos ante la situación? ¿Cómo reaccionamos ante la tentación? ¿Cómo reaccionamos ante, pues, cuando se nos da el levantón? ¿Sí? ¿Cómo son nuestras reacciones ante todas esas cosas? Bueno, en base a esa reacción, él teje su ataque, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, bueno, ese reacciona porque se deprime, porque se frustra, porque se le sube, ¿sí? Entonces, en base a eso, hay que oprimirle la mente, porque esa reacción me hace evidente a mí, se diría nuestro enemigo, cuáles son sus brechas, ¿sí? O sus áreas débiles. ¿Sí está claro? Entonces, pues el diablo no tiene necesidad de pegar en áreas fuertes, porque acuérdense que esto es una guerra y hay que tener estrategia, ¿sí? Entonces el enemigo dice, no, pues aquí está duro, o sea, este no es depresivo, pero es enojón, ¿sí? Este no, pues no le cuesta mucho, o como hay gente así, ¿verdad? Que ojalá así fuéramos todos, pues de extremo a extremo, gente que todo se le resbala, ¿sí? ¿No? Se le dicen y, como si nada, y a veces ni cuenta se dieron de la ofensa, pero tiene sus otros detalles, ¿verdad? Obviamente. Y otros no, otros cualquier cosita la agarran y toda su vida se acuerdan, ¿sí? De cosas que a lo mejor ni con la intención lo hicieron. Bueno, esas son brechas o áreas débiles, amén. Entonces el diablo pues no va a tener que atacar en un área fuerte cuando sabe que la va a perder, ¿sí? Por eso son las tentaciones. Entonces, ¿por qué Jesús se le tentó con las cosas que vienen ahí? Bueno, en Evangelio dice que fue tentado en todo, ¿sí? Pues quiere decir que había debilidad, ¿sí? Como ser humano, ¿sí? No pecaba, pero tenía la inclinación porque estaba en el cuerpo, ¿sí? Entonces nosotros sí traemos un historial negro, amén, ¿sí? Donde sí cometió muchos errores, ¿sí? Entonces sí hay muchas referencias para el diablo para poder decir, este es débil en esto, ¿sí? Es débil en esto, en esto, porque así reaccionó cuando le pasó esto, porque así reacciona, le volvió a pasar algo igual y reaccionó igual, ¿sí? Le pasó esto y reaccionó de esta forma. Todas esas son sus brechas, ya las identifiqué. ¿Qué tengo que hacer? Oprimirlo nada más, con pensamientos, con sentimientos, ¿sí? Con ideas. Va a pasar una circunstancia que a lo mejor no la provocó el diablo, sino una circunstancia hasta se puede decir normal, ¿sí? Que pasó porque es normal, pero entonces él aprovecha esa circunstancia para bombardear la mente, ¿sí? ¿Sí me explico? Entonces, y oprime la mente con la intención de que la brecha que ya está se abra más, ¿sí? Porque ellos, ya había la brecha ahí, por eso dice ahí, abierta ya una brecha, o sea, ya estaba abierta, pero no entraron hasta que se acabó de abrir, ¿sí? ¿Quién determina eso? Nosotros, amén. Porque si fuera por el enemigo, pues la hubiera abierto desde que llegó, si en el caso de esta escritura. No, pero él no lo hizo hasta que el ejército de Israel o el rey, ¿sí? La abrió,
Amén. ¿Sí está claro? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que identificar mis brechas. ¿En qué somos débiles? ¿Sí? Y pues esto requiere mucha humildad y dejarse mucho enseñar. Amén. Fíjense, hay un punto importante. Dice que la brecha se abrió, en el versículo 3, dice que se abrió, en el 4, pues, se abrió cuando prevaleció el hambre. ¿Sí? Pues eso es importante. Amén. Porque nuestras brechas, malos hábitos, malos deseos, todo. Si entendemos es que decir brecha. Si entendemos eso, ¿verdad? Sí. Si estamos entendiendo, yo sí tengo debilidades. O aquí nadie se siente débil. ¿Sí? No, nadie se siente débil. Bueno, todos nos sentimos débil. ¿Sí? Todos tenemos mucho. ¿Sí? Y el problema está en que somos bien imperfectos. ¿Sí? Y no nos damos cuenta el listón de defectos que tenemos. Si nada más vemos 2 o 3, sí, si bien nos va, ¿verdad? O hay gente que no ve ni uno, sí. Pero si no nos damos cuenta, o si nos diéramos cuenta de nuestra condición, yo creo que acabaríamos bien frustrados, sí, porque estamos muy deficientes. Y esa deficiencia, más bien nuestra deficiencia, se hace toda más fuerte o más grande, que no nos deja ver todo lo que tenemos. Eso es imperfección, porque si fuéramos perfectos, al menos notaríamos cosas, pero nuestra imperfección no nos deja ver todo lo que traemos. Amén. Por eso no midamos nuestra perfección con un área buena. ¿Sí? Aquí era una brecha. ¿Sí? Todo lo demás estaba bien. ¿Sí? Yo no puedo decir, estoy perfecto, mis murallas, porque en todo esto estoy bien. Sí, no, pero allá hay una brecha, y esa brecha ya te tronó. ¿Sí? Porque no te va a tirar por acá, te va a tirar por la brecha. ¿Sí? Está claro eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué son las brechas? Áreas frágiles en nosotros. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a defendernos. Amén. Para eso es la palabra. Porque aquí no se defendieron, o se abrió más la brecha, o la herida, o el daño, como lo queramos ver, la debilidad, cuando el pan escaseó. ¿Sí? Eso es muy importante. El pan para nosotros es la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando la palabra de Dios escasea en nuestras vidas, la brecha se abre más. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo no atiendo a su palabra, ¿sí? Y esto implica muchas cosas, ¿sí? ¿Qué es yo alimentarme? Bueno, yo me tengo que alimentar a manera personal. Usted y yo tenemos demasiados recursos para nunca vivir en derrota. ¿Sí? Estamos saturados de recursos, cosa que no tenían los antiguos, Ellos no tenían iglesia, no tenían pastores, no tenían Biblias, ¿sí? Ellos no tenían Espíritu Santo a manera permanente, ¿sí? Ellos podían ser esclavos del pecado porque no estaban bajo la gracia, como dice Romanos, estaban bajo la ley, ¿sí? Ellos con un pecado o pecados, o cosas que Dios demandaba y no lo hacían bien, ¿sí? Corrían hasta el riesgo de que los mataran, ¿sí? Hay una escritura donde habla de los hijos rebeldes, que los apilaban a pedradas. Se imagina cuántos ya no estuviéramos muertos por ser tremendos, ¿sí? Pero estamos bajo la gracia, donde Dios está diciendo, te doy la oportunidad que te arrepientas, cosa que no había en aquel tiempo, ¿sí? Entonces tenemos mucho recurso, amén. ¿Por qué? Porque el precio que se pagó fue más grande que el que se pagaba en aquel tiempo. Traían el cordero, cubría el pecado y todos tranquilos, ¿sí? Pero ahora el sacrificio que se pagó para el recurso que tenemos fue más grande, que fue el sacrificio de Jesús, ¿sí? Por eso el recurso es mayor y por eso la demanda es mayor, ¿sí? Entonces el sacrificio es más grande y nos dejó más recursos, más grandes, ¿sí? Nosotros ya no debemos ser esclavos. Y como hay más recursos, hay más demanda. Entonces el Señor va a decir, pues yo no puedo esperar verte amargado toda la vida cuando tienes todos estos recursos, ¿sí? Dios es más paciente cuando hay ignorancia, ¿sí? Y Dios dice, bueno, pues está mal enseñado, no entendió muchas cosas, pero yo lo voy a enseñar, ¿sí? Y por eso es muy paciente, porque a veces ignoramos muchas cosas, aunque estamos aquí en la iglesia, ¿sí? Pero cuando se nos empieza a enseñar, se nos empieza a dar luz, se nos empieza a hacer entender, entonces Dios va a decir, bueno, ya no puedo ser tan paciente, ¿sí? Porque ya no estás en la ignorancia que estabas hace 3, 4 años. Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no atiendo a esos recursos? En este caso, pues el pan, que es la palabra de Dios. Bueno, pues mis brechas se abren más. O sea, mi restauración no se frena,
se va para atrás cuando yo no atiendo a los recursos de Dios, ¿sí? ¿Como qué recursos tenemos? Pues ya los dije, ¿verdad? Pues uno de ellos es la iglesia, ¿sí? O sea, de estar aquí ya me hizo tomar un recurso, ¿sí? En la enseñanza, ¿sí? Cuando digo iglesia es todo lo que es la iglesia, la predicación, la alabanza, todo, las intercesiones, ¿cómo? La comunión con los hermanos, todo esto es recurso, ¿sí? La administración, la consejería, todo lo que hay ahí, amén. El servicio en la iglesia, ¿sí? También me acelera mi restauración. Todas esas cosas son recursos aquí, ¿sí? A manera personal, pues tengo la palabra, tengo la oración, ¿sí? Esos son mis recursos personales. Y obviamente pues tengo el Espíritu Santo. Entonces, si yo tengo recursos aquí, ¿sí? Que yo creo que no está empobrecida la iglesia, hablando espiritualmente, sí, bueno, yo los tengo que tomar, ¿sí? Si es que quiero, o más bien si ya identifiqué mis brechas o mis áreas débiles. Yo soy débil en esto, y es muy evidente porque cada rato me lo recuerdan, ¿verdad? Sí, y aparte yo ya lo vi y siempre estoy cayendo en esto y siempre estoy fallando en esto, y otra vez me pasa lo mismo, me pasa algo y otra vez la misma reacción, la misma actitud, las tentaciones se me presentan en lo mismo. Bueno, esta es un área débil en mí, estoy frágil aquí. Si yo no le presto atención a esto, vienen consecuencias, ¿sí? Y ahorita la vamos a ver, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, bueno, identificarlas, ¿sí? Ahora, ¿cómo le voy a hacer para que eso se empiece a cerrar? ¿Sí? Para que no se abra más. Bueno, yo no debo de permitir que el pan me escasee, ¿sí? Yo tengo que tener palabra o tomar los recursos. Es cuando uno entiende cómo, estando en tal condición, no quiere salir de ahí, ¿sí? ¿Por qué si la iglesia es un recurso no se congrega? ¿Sí? ¿Por qué si la oración es un recurso no ora? Amén. ¿Por qué si la palabra es un recurso no la lee? ¿Sí? Bueno, pues implica tomar todo ese recurso. Así resumen, ¿verdad? La iglesia, la oración y la palabra. ¿Qué tanto oramos en la casa? ¿Oramos nada más en los días de reunión? No, esto tiene que ser algo personal, porque ese es mi recurso, ¿sí? Entonces Dios puede decir, bueno, te di recursos. O sea, Dios va a decir desde acá al frente, a ver, ¿por qué no les enseñaron bien? ¿Por qué no les predicaron esto? ¿Por qué no oraban por ellos? ¿Por qué es? ¿Por qué lo otro? Y después va a ir sobres de la oveja. A ver, tú tenías Biblia, tú tienes Espíritu Santo, tú tienes oración, ¿por qué no orabas? ¿Por qué no leías? ¿Sí? Primero va acá, ¿verdad? Desde el altar. ¿Por qué no enseñaron? ¿Por qué no oraron? ¿Por qué no les predicaron? Bla, 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 todo eso. Y luego se va sobre la oveja. Y a ver, ¿y por qué no leías la Biblia? Si tú sabes que esa es mi palabra. No necesitabas al apóstol ungido que te dijera, lee la Biblia. ¿Verdad que no? No necesitabas orar en tu casa, no necesitabas que alguien te viniera a decir, ora, ¿sí? Porque tú sabes que tienes que hacerlo. Entonces, o congrégate, si tú estás consciente que eso es importante. Entonces, ya después se va entre oveja y oveja, ¿sí? Y sí lo hace Dios. Amén. Pero bueno, entonces, mis recursos aquí en la iglesia hay que agarrarlos. Amén. Mis recursos personales o en mi casa o mi devocional, yo los tengo que tener si quiero salir de mi condición. Amén. ¿Está claro? Entonces, cuando escasea el pan, es cuando las brechas se abren más. Si yo no atiendo a los recursos, lo débil que hay en mí se va a hacer más débil, ¿sí? Entonces, como lo he dicho, ¿verdad? No es tanto que un cristiano se estanque, ¿sí? Sí hay un momento donde se detiene, pero si no sale de ahí, se va a venir para abajo, ¿sí? Y su condición va a ser peor. Créanme que cuando alguien no avanza, ¿sí? Y se queda detenido, va a empezar y empieza a ir a retroceder, peca peor que cuando anda en el mundo. Y eso es real, ¿sí? Se cometen cosas que uno decía, ¿por qué esto yo no lo hacía en el mundo y ahorita lo hago? ¿Sí? ¿Qué me pasa? Bueno, pues porque así es, ¿sí? Lo que dice aquí, se lo llevaron cautivo, ¿sí? A muchas cosas que ahorita vamos viendo. Entonces, ¿está claro hasta aquí? Entonces, la necesidad, bueno, primero las brechas, identificarlas, todos tenemos, aunque usted no se las vea, ¿sí? No se apure, alguien más se las está viendo, ¿sí? Todos tenemos brechas, todos tenemos áreas débiles, todos tenemos cosas, desde un mal hábito, ¿sí? Hasta un pecado, ¿sí? Áreas débiles que están en nosotros. Esos son áreas o blancos para el diablo,
¿sí? ¿Cómo le hace? En la mente. No espere que se le aparezca con cuernotes, ¿sí? Un pensamiento que nos va a llevar a la depresión, al orgullo, a la frustración, al rencor, cada quien su brecha, ¿sí? Pero va a estar ahí oprimiendo y oprimiendo. Por eso usted necesita pan, ¿sí? Para poder decir: no, yo te reprendo en el nombre de Jesús, tú no entras en mí, ¿sí? Ojalá y esto se nos grabe, porque créame que va a salir de muchos problemas si lo hacemos, ¿sí? Pero como le digo, ¿verdad? Esperamos una fórmula, ¿sí? Repite esto y se acabó, ¿sí? Ay, qué bueno fuera y así fuera todo. Pero no. ¿Y sabe por qué no lo hace Dios? Que lo puede hacer, es más, sin que lo repitas, es más, sin que lo pienses. Dios lo hace en el instante. Pero no lo hace porque usted no va a tener los recursos para ayudar a alguien más. ¿Cómo le va a decir usted a López Obrador: ah, ya identificaste la brecha, AMLO, ¿sí? Pero la solución es esta, ¿sí? Y te lo digo porque ve mi condición. Amén. No soy corrupto, no soy esto, bla, 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 bla. ¿Sí? La imagen de Cristo en nosotros. Y aquel hombre va a decir: pues ni para dónde hacernos, ¿sí? Intachable su vida. Amén. Pero si no tenemos la herramienta, o si no tomamos esa batalla, no podemos enseñarle a alguien más. ¿Se acuerdan? Bueno, esto sí yo creo que ya lo he dicho. David, en la historia de David se toman 5 gigantes. Toda su historia. El primero lo tumbó David, que fue Goliat. Todos los demás los tumbaron los guerreros de David. ¿Por qué podían tumbarlos? ¿Sí? Pues porque aquel les enseñó, ¿sí? Estaban enseñados por David. David puede decir: ah, ese gigante, ese cae. No, pues es un gigante. Ah, yo tumbé a uno y aquí está su cabeza. Es más, hasta traigo su espada, ¿sí? Pero si nosotros no enfrentamos algo y lo vencemos, ¿cómo vamos a ayudar a alguien que está peor que nosotros? ¿Sí? Porque si usted siente que su vida ha sido un infierno, pues no ha oído otras historias que son lo que le sigue, ¿eh? De verdad, hay gente que ha sufrido mucho, ¿sí? Y ahí es donde tiene que entrar el recurso de Dios a través de nosotros. Amén. Que seamos una ciudad bien sana, o un pueblo bien sano. Entonces, bueno, yo ya identifiqué mi brecha, ahora yo necesito el pan, es palabra. Y esa palabra me va a hacer entender cómo salir de ahí. Y fíjense que el método es muy sencillo. Nada más que hay un detalle. Pues requiere fe y mucha perseverancia, ¿sí? Y ahí es donde no nos cuadra, ¿sí? ¿Sabe por qué no nos cuadra? Porque nosotros venimos con una mentalidad muy idólatra, ¿sí? Y el ídolo, ¿cómo era? El agua en el cuello, le prende su veladora, se acabó, ¿sí? Él te lo va a resolver, ¿sí? Le haces la promesa, le haces lo que se hacía, ¿verdad? Sí, y tú en tu corazón dices: me va a sacar. Pero resulta que Dios dice: no, mijo, así no es. Eso era allá, aquí no. Aquí es comprometerse para poder salir. Y yo te aseguro que sales, ¿sí? Pero lo vas a hacer no en una mentalidad así, lo vas a hacer una mentalidad de Dios. Entonces, por eso nos cuesta, ¿sí? Porque nosotros ya venimos mentalizados así, que Dios nos va a solucionar la vida sin necesidad de que yo presente una batalla. No es así, hermanos, ¿sí? Tenemos la victoria asegurada si nos mantenemos en la fe. Esa es la lucha, ¿sí? Por eso la Biblia habla de una batalla de la fe. Desgraciadamente, como seres humanos, o es como hermanos o cristianos, somos muy dados a la emoción. Si siento, si no siento. Me siento bien, estoy bien, gloria a Dios, levantamos la mano, adoramos, nos hincamos, lloramos. Perdón, porque me siento bien, siento súper, Él me ama, porque te sientes bien. ¿Y cuando no te sientes? ¿Sí? Cuando uno se siente mal, cuando uno se siente triste, enojado, ¿sí? Ya no nos hincamos, ya no lloramos, ya no levantamos, es más, ni ganas de ir a la iglesia. Esa es la mentalidad de un cristiano común, ¿sí? Que nunca vas a poder vencer, que siempre va a estar cayendo en esto. Entonces el diablo no necesita, como ya lo entendió, dice: pues mándale pensamientos que le muevan el alma, ¿sí? Y cuando se los muevan, va a caer, porque siempre cae. Pero usted dice: no, ya no, porque ahora tengo pan, ¿sí? Y su palabra dice esto. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues el método es fácil. Te paras bien firme en lo que dice la Biblia contra lo que sientes tú, ¿sí? Y le das la lucha. No, yo te reprendo.
Sí, pues tiene mucha lógica, nos va a decir el diablo. Sí, tiene mucha lógica, tiene mucho sentido que sientas, que pienses lo que estás pensando y lo que estás sintiendo. Te hicieron, te dijeron, es normal, ten compasión de ti. ¿Sí? ¿Por qué te tratan así? ¿Por qué te hablan así? Si tú siempre has sido bueno. Lo normal, ¿verdad? Siempre somos así. Entonces, ¿pero qué va a hacer el Hijo de Dios? Bueno, sí cuadra y tiene lógica, ¿sí? Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que yo tengo que amar al que me persigue, ¿sí? Que yo tengo que bendecir al que me maldice, ¿sí? Que no puedes, que nunca vas a salir, que todo. Ah, no, pero eso tiene sentido y tiene lógica. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que todo lo puedo en Cristo. Entonces usted se para así, bien firme, y se pone a orar, porque tiene ese recurso. Yo reprendo este pensamiento, ¿sí? En el nombre de Jesús, no lo acepto en mi mente ni en mi corazón, porque tu palabra dice, Señor, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque tu palabra dice, Señor, que en ti soy más que vencedor. Yo no puedo ser derrotado, aunque mi mente y la circunstancia me diga que sí. Esa no es mi realidad. Sí, porque tu palabra dice, y tu palabra dice, y usted se para así, y no es de 5 minutos, es siempre, 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 hasta que el alma lo asimila, y dice, sí, cierto, yo soy más que vencedor, amén. Pero mientras, la brecha está abierta, sí, porque el alma está así. Nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo, sí lo sabemos, ¿verdad? Pues nuestro espíritu lo encapsula el alma, sí. ¿Qué es el alma? Todo el vicio que traemos. Malas actitudes, malos sentimientos, malos deseos, malos pensamientos y cosas en mal carácter, malas motivaciones. Todo eso es vicio, como un vicio normal de la droga, el alcohol y eso. ¿Qué hace una persona con vicios? Depende del vicio. Si no lo consumes, se le viene el mundo encima, ¿sí? Eso es un vicio. Bueno, en el alma está igual. Si no se deprime, no se siente en paz. Si no odia, no se siente bien. Si no ofende a alguien, no está en paz, ¿sí? Porque es un vicio aquí. Entonces el espíritu, pues no piensa así, ¿sí? El espíritu es el aliento de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que él quiere las cosas de Dios, que él piensa en las cosas de Dios, que el espíritu es feliz, ¿sí? No está amargado, no odia nada. O sea, el espíritu tiene todo lo que es de Dios y él quiere empujar. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? A la verdad el espíritu está dispuesto. O sea, empuja al alma. Sí, no, yo no quiero odiar. Pero el alma dice, no, sí, nos hicieron, nos dijeron, sí, y empuja. Todo depende hacia dónde direccione mi alma, ¿sí? Si yo la direcciono a ese odio o lo que sea, o la debilidad que traemos, entonces el espíritu se encapsula más, ¿sí? Pero si yo la direcciono a lo que Dios dice en su palabra, entonces mi alma o el espíritu empieza a salir. Y usted ya no va a ser la misma persona, ¿sí? Porque su mente piensa como piensa el espíritu. ¿Y cómo piensa el espíritu? Pues piensa como Dios, porque es un soplo de Dios, amén. ¿Cómo piensa el espíritu? Pues piensa conforme a esta palabra, ¿sí? ¿Qué actitudes tiene el espíritu, por decirlo así? Pues conforme al carácter de Cristo. Pero ¿por qué no se nos ve? Si todos decimos, yo tengo la mente de Cristo, ¿y por qué no pienso así? ¿Sí? Porque el alma está viciada y el alma está encapsulando mucho al espíritu. ¿Y por qué? Porque no sé pelear. Porque se me viene un pensamiento y ¡pum!, me dejo llevar. Porque se me viene otro y otra vez me dejo llevar. Eso no es no es la vida cristiana, ¿sí? Eso es la religión, ¿sí? No por nada atacó Babilonia, ¿eh? Y Babilonia es un símbolo del religiosismo, no de la iglesia católica. Es un símbolo del religiosismo, ¿sí? Y el religiosismo es así, que tu vida, por más que aprendes, no cambias, ¿sí? ¿Está claro, mis hermanos? Bueno, entonces, las brechas, pues, ¿cómo le voy a hacer yo? Pues agarro el pan. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Pues es dejar el pan y querer luchar con nuestras fuerzas, ¿sí? Y entonces usar el humanismo, ¿sí? Dite a ti mismo y haz esto, ¿sí? O las fórmulas, como ahorita decía, ¿sí? Bueno, eso no es pan, ¿sí? El pan de Dios es su palabra. Y créanme, bueno, sí lo creemos o lo sabemos. La fe genuina escasea mucho, ¿sí? Y es muy triste que no haya cristianos de una fe así, de fe desquiciada, esa fe de contranaturaleza, ¿sí? Por eso me gusta mucho hablar de Abraham, porque emociona mucho su fe.
Sí, así loca de, no, pues ¿qué nos va a detener? No nos pueden vencer. Sí, y tiene sus luchas en su corazón, tiene pensamientos que también lo oprimen. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que simple y sencillamente aplicó el método de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Bueno, aquí está en la Biblia, yo me paro en eso y yo reprendo este pensamiento, yo reprendo este sentimiento, no lo acepto porque no es de Dios. ¿Sí? No, este pensamiento no puede ser de Dios porque me lleva a esto. ¿Sí? Me produce en mí más coraje, produce en mí más odio, produce depresión, produce frustración, produce pensamiento de miseria. Sí, me produce vergüenza, los prejuicios famosos, ¿no? Y si digo esto y pasa esto, sí, o sea, siempre contra lo que está en la voluntad de Dios. Entonces yo me tengo que parar firme, decir no, su palabra dice, yo reprendo esto, hágalo, ¿sí? Y se fija que es muy sencillo el método, ¿sí? Ya es todo, vámonos ya, ¿sí? Entonces me paro en esto, se acabó el mensaje. Si me paro en esto y lo empiezo a declarar en mí, yo reprendo esto, pero no son declaraciones como las motivaciones, ¿no? No, usted va a agarrar la Biblia, no lo que usted quiere para usted, lo que dice ahí, ¿sí? Entonces se para en eso y lo empieza a reprender, lo contrario, y eso va ejercitando su alma, ¿sí? Porque el alma ya no se le está dando lo que siempre se le ha dado, malos pensamientos, ¿sí? Malos deseos, ya no se está como que levantando esos malos sentimientos que toda nuestra vida hemos tenido. No sé si hemos llegado al punto de sentirnos ya fastidiados de la depresión, fastidiados de odiar, fastidiados de enojarnos, ¿sí? Pues debería llegar a ese punto, ¿eh? Y decir, bueno, ¿cómo salgo de ahí? Pues aquí está. Amén. ¿Está claro pues? Bueno, ojalá y esto nos acordemos saliendo de aquí. O si en este momento está pasando en nuestra mente algo, bueno, hay que pararse en su palabra, ¿sí? Nosotros no podemos estar con miedo, ¿sí? En nada, hermanos, miedo a nada. Amén, ni al futuro, que es el que más miedo le tenemos, ¿sí? Ni a nada, amén. Hay que cuidarse, bueno, en el caso de la pandemia y todo eso, sí hay que cuidarse porque esa cosa es real, sí, y sí está matando gente. Yo tengo que cuidarme, lo que tengo que hacer siempre, pero de eso a tenerle miedo, esa es otra cosa, ¿sí? Entonces uno tiene que, bueno, los sacerdotes, sí, poner la mano al enfermo y en el nombre de Jesús te sanas, y no con el miedo, no, y si lo visito y se me pega, sí, no, yo soy un sacerdote, como dice el pastor, yo te sanitizo a ti, y tú me sanitizas a mí, amén. Entonces así debe de ser. La otra vez oré por uno con COVID, sí, ya le puse la mano en nombre de Jesús, y porque los pulmones ya ven que esas cosas pasan, ¿no? Como que ya no pueden respirar por la inflamación ahí y todas esas cosas. Pues en ese momento empezó a respirar bien. Sí, dice que desde ahí ya no le vino eso. Entonces, pero si estamos, y luego si se me pega, sí, y luego voy a ir a la casa y si infecto a los niños también. O sea, hay que cuidarse no por miedo, por obediencia. ¿Sí está claro? Eso es muy diferente, ¿verdad? Porque si nos mueve el miedo y nos cuidamos, nos va a venir el virus. Porque lo que le tememos, eso nos puede venir. Pero si usted dice, bueno, pues yo me voy a cuidar por obediencia, por eso entramos aquí con cubrebocas, el gelecito, el tapete, porque es obediencia. Si usted no va a llegar, pastores cobardes, sí, quiten el gel, están atendiendo lo que se les pide, sí, a las autoridades, nada más obedecemos y ya. Pero lo que nos mueve a obedecer no es el miedo, sí, es simplemente obediencia. ¿Está claro? Sí, entonces cuando esas cosas, ese miedo venga, bueno, usted tiene que aclarar la palabra, y así es la vida en esto, ¿sí? Y si lo hacemos constantemente, si va a llegar un momento donde ya no va a pasar horas haciéndolo, simplemente se le viene y ¡fum! Vamos, esto no está bien, se acabó. Pero porque su alma ya se ejercitó, ya no está enviciada. Amén. Pero ¿qué me va a ayudar? Pues el pan. No hay para dónde hacernos. Esta palabra es lo mejor que nosotros tenemos. Entonces ya dice el versículo 4. Entonces en este caso, pues se hizo lo contrario. O sea, en vez de tener pan, se les escaseó. Entonces ahí estaba el diablo oprimiendo. Estás feo, estás pobre, ¿qué va a hacer de ti? Y luego el virus, ¿sí? Y luego ya ganó el PRI otra vez en Coahuila, ¿sí? Nada, es así, vi un hermano, ¿no? Cómo publicó enojado. Y porque el PRI, y que no nos sacó. Y yo pensé, ¿verdad? Con ganas de escribirlo. Pero yo pensé, bueno, tu vida no depende del gobierno de este mundo. Si tu vida depende de un gobierno superior,
¿sí? Así esté gobernando el anticristo, ¿sí? Tu vida depende de otro reino. Y ese gobierno te mantiene, te cuida, te sostiene, te provee, te abres puertas. Amén. Y ya, pues no lo puse, me aguanté, nomás lo pensé. Sí. También, exactamente. Entonces, pero nosotros no dependemos de todo eso. Amén. Entonces, por eso hay que pararse en la verdad, ¿sí? Para que Dios nos pueda respaldar. Entonces, aquí escaseó el pan, ¿sí? Y la brecha se abrió más. En base a lo que estamos hablando, no se tomó el recurso, ¿sí? ¿Está claro? Y por no tomar el recurso, la brecha se abrió más. Entonces, todas nuestras debilidades se hacen más grandes si no atiendo al recurso de Dios. Amén. Y ahí ya no hay justificación cuando se tiene el recurso. Dios es muy bueno y toqué fondo y ¿por qué no hice caso? Nos arrepentimos y nos volvemos. Dios nos va a tener compasión. Pero cuando esa persona ya lo hace de su voluntad o con conocimiento, pues ya las cosas no son iguales. ¿Sí? Tiene que quebrantarlo mucho Dios para que se le quede bien grabado. Jamás me vuelvo a apartar, ¿sí? Pero no hay necesidad de eso, Mucha gente dice, no, pues es que muchos cristianos de cuna, ¿no? Pues es que nosotros no conocimos el mundo. Y uno dice, ¿y para qué quieres conocer? No tienes ni idea lo que es eso, ¿sí? A nosotros se nos hace mucho más difícil porque tenemos una cultura, una mentalidad, una educación, toda por los suelos, ¿sí? Entonces se supone que el que está encarrilado a las cosas de Dios se le debe hacer más fácil, ¿sí? Claro, todo es personal, ¿verdad? Hasta que Dios te toca, pero yo creo que eso hace que se acelere las cosas si se alinea con Dios, amén, porque es personal, a final de cuentas. Bueno, entonces no tomó el recurso, ¿sí? Y la brecha se abrió. La depresión, pum, de repente ya no quiere venir a la iglesia. Tiene días encerrado, acostado en su cama. No quiere salir de ahí, pero ¿cómo? Si el domingo lo acabamos de ver muy feliz. Pues un pensamiento que se le vino, lo tumbó, ¿sí? No, ya odia a todo el mundo, no quiere saber nada de los hermanos. ¿Pero por qué? Si andaba muy avivado y hasta abrazos cuando no debe, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué está pasando ahí? Entonces, no, pues es que le abrió una brecha. Sí, le hicieron una mala cara y el domingo que salió odiando a todos los hermanos. No quiere saber nada de Dios. ¿Cómo es posible? ¿Sí? Bueno, un cristiano que no sabe pelear. Esa es la realidad, desgraciadamente. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Y quién cree que sufre vergüenza? Pues el Señor. Porque dice, ¿por qué? Si no fue un principado, fue un pensamiento. ¿Sí? Pues no pudo. Amén. Entonces, ¿cómo Dios va a decir, conquista tal nación, ora por tal territorio? Pues va a estar muy difícil. Bueno, entonces falta de pan, no se toma el recurso, se abre la brecha. ¿Está claro? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se abrió la brecha, se dejó venir el diablo, ¿sí? Entonces ahí ya no nada más es un pensamiento o un sentimiento, ya son espíritus. Y aquí la cosa se pone fea. Pero ¿cómo si somos hermanos? ¿Sí? Pues sí, pero usted sigue siendo humano. Amén. Entonces aquí, por eso lo digo, pues el ataque más fuerte es contra nosotros. ¿Por qué? Porque es como Dios es más grandemente deshonrado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que se abrió la brecha, cayó en depresión, ya era débil en eso, pero no la enfrentó. Todo, resentimiento, frustraciones, lo que nosotros traigamos. Malos hábitos, también son brechas. No pensemos que no, pues eso decía no sé si fue este martes. Vamos a recibir gente que es bien tremenda. O sea, bien arrepentida, ¿verdad? Gracias a Dios. Con fe, pero bien tremendos, ¿sí? Con malas actitudes, todos maleducados, sin cultura. Y creo que decía el martes, ¿no? Y van a decir, mira la pastora qué fresa, porque dice buenos días, porque dice buenas tardes. Sí, bueno, no es que no sea fresa, es que tiene educación, ¿sí? Pero cuando nosotros venimos de una vida muy baja, pues esas cosas no son normales. O me da vergüenza decir, ¿en qué te ayudo? Van a decir que soy bien barbero, pero aquí adentro él quiere, pero le da vergüenza. ¿Sí? ¿Nos ha pasado? Bueno, ustedes no, ¿verdad? Pero sí pasa. Sí, de que sientes, híjole, a lo mejor van a decir que ando de barbero. O no, me da vergüenza decirle al pastor, yo le ayudo. ¿Sí? Todas esas cosas son cultura, son mentalidades malas. Bueno, así vamos a recibir gente. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Mandarlos al infierno? No, les tenemos que enseñar, los tenemos que educar. Mira, no es malo decir buenas tardes, es correcto.
Sí, porque eso habla bien de ti. Amén. No es malo decir yo quiero apoyar, en qué puedo servir, porque eso te hace crecer. Amén. Te ayuda a tu crecimiento. ¿Se acuerdan? Esto se lo pirateé a una hermana el viernes y le dije, te voy a piratear el mensaje porque estuvo muy bueno. Ella decía de Obed-Edom, ¿sí? La diferencia entre Abinadab y Obed-Edom. Entonces ella dice, bueno, sabemos que Obed significa servidor y que de más abajito de la raíz es adorador. Entonces ella decía, esa actitud de servicio, ¿sí? Provocó un crecimiento en él, al grado de que toda su casa en 3 meses fue bendecida, a diferencia de 20 años con el arca, pero lamentando en pos de Jehová. Entonces ya cuando, mientras predican, yo pues aprendo, y se me vienen más cosas. Y yo decía, mira, hay un cristianismo así, de lamento, puras derrotas, ¿sí? Pues ese no es un cristianismo, es un infierno cristiano, les decía el viernes, ¿sí? Un infierno cristiano, siempre pleitos, siempre problemas, siempre depresiones, siempre frustraciones, pero somos cristianos, ¿sí? Con el arca ahí, la palabra, la presencia de Dios, ¿sí? Pero puro lamento, ¿sí? Pura queja, puro lamento así, con Dios ahí. Entonces no es el verdadero cristianismo. Pero Obed, sí, entendió otra cosa. Ya entendemos que es servicio. Ya le decía, bueno, eso servicio, pues es involucrarse en todo. ¿Sí? Y eso de involucrarse en todo es todo. Amén. Y eso nos ayuda, porque ya ella nos explicaba lo que vino después. Y ya empieza a hablar de la descendencia de Obed-Edom. Y empieza a hablar de los hijos. Y ya dice que los hijos uno era el administrador del templo. ¿Se imagina, hermano? O sea, usted dice, yo me quiero involucrar, me quito la vergüenza, en el nombre de Jesús, yo tengo espíritu de poder, de amor, dominio propio, te reprendo vergüenza, te reprendo, esta mentalidad no es de Dios, sí, yo estoy para servir, aunque me da vergüenza, van a decir que soy barbero, los prejuicios, ¿no? Yo lo reprendo, lo desecho, no, porque aquí dice que yo tengo que servir. Entonces usted dice, aquí estoy, ¿para qué soy bueno? Se involucra, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Usted va a empezar a crecer. ¿Y sabe qué hicieron con Obed-Edom? Creo que se lo llevaron junto con el arca. O sea, véngase, porque usted es valioso, ¿sí? Porque nadie la cuidó como tú. Y se lo lleva David y lo pone en las puertas del templo, creo, como un portero. Y decía esta hermana, es como un ujier. Le dije, no, está a las puertas, habla de autoridad, ¿sí? Entonces este era un principal en el pueblo. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque era servicial. Amén. Y así de simple es esto, de sencillo. Entonces estamos sirviendo o involucrándonos y nuestra restauración se acelera. ¿Y saben qué pasa después? Que dice que a uno de los hijos los puso de administrador. Yo le decía, es que imagínense que nuestros hijos administran los tesoros del reino, o es la revelación de su palabra, o sea, hijos predicadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo un padre servicial. Amén. Y ya menciona varias cosas y ella nos lo describía y hacía la diferencia entre la familia de Abinadab y la familia de Obed-Edom, que hasta los hermanos de Obed-Edom fueron bendecidos y también los sobrinos, ¿sí? Y yo le decía, pues mis sobrinos son bien tremendos, pero sí, los de ustedes no, sus hijos ni los tuyos, los de allá, los Ordaz, pues son bien tremendos, pero si yo me involucro con Dios, sí, también esos tremendos les va a tocar. Amén. Pero como somos de método, pues decimos, no, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Sí, no, esas son brechas, hay que quitarlas. Amén. ¿Está claro, pues? Bueno, entonces, a diferencia de lo que ya explicamos, estos no tomaron el pan, no usaron los recursos. ¿Y qué pasó? Se abrieron las brechas y el diablo se les dejó ir con todo. No se les vino antes, sino hasta que se abrió la brecha. Usted ya la identificó, ahí le va a bombardear el diablo. No necesita bombardear en otro lado. Entonces, si ya lo identificó, no le dé lugar. Ese pensamiento me quiere hacer pensar mal o en X, ¿verdad? Cada uno de nosotros. No, lo tengo que desechar, aunque tenga lógica y cuadre. No es correcto, ¿sí? Entonces sigue diciendo, pues, ya me lo acabo, ¿eh? Dice el versículo 5. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó. Pausa, ¿eh?
Fíjense, ¿qué es Jericó? Jericó tiene que ver, ¿se acuerdan del buen samaritano? Bueno, dice que un hombre salió de Jerusalén y bajó hacia Jericó. Y si se dan cuenta en qué condición lo trataron, lo robaron, lo golpearon, lo asaltaron y lo dejaron medio muerto, ¿sí? Entonces, por no saber pelear, ¿sí? Es como, o nos empezamos a salir, ¿sí? Del lugar de la presencia de Dios, vamos, ¿sí? O ya no nos involucramos en las cosas de Dios porque me está ganando las brechas que se me abrieron. Lo que decía ahorita, ¿verdad? Pues ya no quiere ir porque está desanimado, ¿sí? O ya no quiere hacer esto porque trae coraje contra todos. Bueno, se le abrió la brecha y ¿qué pasó? Lo sacaron de ahí. ¿Y qué va a pasar? Lo van a saquear, ¿sí? Jericó. ¿Saben dónde estaba Bartimeo? En la entrada de Jericó, ¿sí? ¿Cómo, en qué condición estaba Bartimeo? Ciego, mendigando, sentado y junto al camino. Es un hermano sin nada de Dios, pobre, ¿sí? Sin conocimiento de Dios, porque esa es la peor miseria, ¿sí? Ciego, sin visión, sin propósito, junto al camino, sin avanzar, ¿sí? Y no bien centrado en las cosas de Dios. Esa es la condición de alguien en Jericó. Bueno, eso nos puede pasar si no atendemos o no prestamos atención a las brechas. Amén, ¿está claro? Dice el 6, preso pues el rey, en pocas palabras, ¿verdad? Se va al mundo, ¿sí? Dice, preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Fíjese, degollaron a sus hijos, a los hijos de Sedequías en presencia suya. Aquí está tremendo, ¿sí? Si yo no aprendo o si yo no me paro firme contra mis debilidades o contra mis brechas, la van a llevar los hijos. Y esto es real, hermanos, ¿sí? Esto es real, no lo podemos hacer a un lado, ¿sí? Por eso la Biblia habla de que Dios visitará la maldad de los padres en los hijos. ¿Se acuerdan Isaías 6? Cuando dice que un carbón salió de la presencia de Dios y tocó sus labios, ¿sí? Bueno, ahí dice, he aquí que esto tocó tus labios, es quitar tu culpa y limpio tu pecado. ¿Sí se acuerda? Bueno, culpa en esa escritura es maldad. Y maldad, casi en todas las partes de la Biblia, tiene que ver con iniquidad. Y la iniquidad es la maldad o la herencia que pasa de generación a generación. ¿Qué está diciendo ahí? Que la maldad de nuestros abuelos, tatarabuelos, Dios la ve en mí, ¿sí? O sea, pero yo no era malo. Bueno, tú no, pero tu papá, tus abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, pura hierba mala, dicen, ¿verdad? Si todo para atrás, todo perdido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que en la generación presente, eso es lo que Dios ve. Qué feo, ¿no? ¿Sí? O sea, que nuestra maldad, no nada más Dios la va a ver en nosotros, la va a ver en nuestros hijos. Y el hijo va a decir, pero yo no hacía eso, pero tu papá sí. Por eso es quitar tu culpa o tu maldad. O sea, toda la herencia de maldad que traes, aquí la borramos, ¿sí? Y limpio tu pecado, o sea, lo tuyo. ¿Sí está claro? Entonces, pero pues, si nosotros no vencemos nuestras batallas, nuestra siguiente generación la va a llevar. ¿Qué quiere que haga el diablo con sus hijos? ¿Sí? Que se los agarre y diga, mira, estos son tus hijos. Tu hijo en la prostitución, tu hijo en esto, ¿sí? Tu hijo que no quiere nada con Dios. Y aquí te lo presento porque eso hizo el rey de Babilonia con los hijos de Sedequías. Se los mató delante de él. Ahí está tu hijo, ¿sí? Que no quiere nada con Dios, tu hijo endurecido, tu hijo perdido en tales y tales cosas. Amén. Pero si yo me mantengo, si ese anda perdido, Dios lo va a enderezar. Amén. Fíjense, esto ya se los he dicho, creo, lo muy seguro. Toda lucha que yo no venza, la van a enfrentar mis hijos, ¿sí? Nuestros hijos tienen batallas que tienen que enfrentar, pero no se le deben de sumar, ¿sí? No debe de ser. Desgraciadamente, nosotros podemos decir, pues a nosotros sí nos sumaron, ¿sí? Porque volteamos atrás, como decíamos, y pues vemos pura hierba mala. Sí, padres alcohólicos, padres adúlteros, abuelos tremendos, abuelas brujas, sí, y miras para atrás y no, está perdido el asunto, ¿verdad? Y pues a nosotros nos tocó luchar contra todo eso que ya traemos cargando, sí, pero si nos hubieran limpiado el camino, si fuéramos cristianos de quinta generación, sí, y cristianos, ¿verdad? No cristinos,
sino cristianos de quinta generación. ¿Se imaginan el camino bien ligerito? Corre, mijo, tienes libre el camino, no hay drogadictos, no hay prostitutas, no hay brujos, no hay idólatras, no hay chistes, no hay nada, puedes correr libre. Por eso hay de aprovechar, ¿sí? Bueno, si nosotros no vencemos nuestras batallas personales, se las vamos a sumar a los hijos, ¿sí? ¿Cómo? Se las vamos a heredar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que lo que nosotros no vencimos, ellos lo van a tener que enfrentar. Y así se va sumando. Y en la Biblia está eso. Hay una escritura, cuando Samuel se le manda, tú vas a ir contra el rey de Amalek y lo vas a matar todo, no quiero que salves nada, ¿sí? Y entonces Saúl llega y empieza, ¿no?, a hacer su guerra. Y entonces el pueblo dice, pero estos becerrotes, sí, ya también gordotes, ¿cómo lo vamos a matar? Qué feo, ¿no? Y estas joyas. Y siempre que uno es así, o que es religión, pues metemos a Dios ahí. Esto para sacrificárselo a Jehová. El gordotote, el becerrote grandote, los caballotes, ¿sí? Y pues lo empiezan a rescatar. Y el problema fue que Saúl dijo, sí, se lo sacrificamos a Jehová. Y entre eso que no quisieron perdonar, lo que perdonaron fue al rey, ¿sí? ¿Saben qué quiere decir eso? Que no podemos tener compasión de pobrecita de mi depresión. Aquí la pobrecita, porque he estado conmigo tantos años, ¿sí? Y no la quiero dejar. No, usted la tiene que destruir, porque si no la destruye, ese va a ser la piedrota en su zapato y va a ser la lucha que le va a sumar a sus hijos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, rescatan al rey de Amalek, que no recuerdo su nombre, pero se acuerdan, me dicen. No, ni lo dicen, Agag, ¿sí, verdad? Sí, ese mero. Entonces llega Samuel y pues Samuel era un guerrero, ¿verdad? Ya bien viejito en el Señor. Entonces ve y qué bramido es este. Y pues rápido sale Saúl, no, es para Jehová, del anatema, o sea, lo maldito se lo vamos a ofrecer al Señor, ¿sí? Entonces dice, no, locamente has hecho, le dice. Y lo ve al rey de Amalek y dice, no. Y pues Samuel era Samuel. Y agarra el cuchillo, ¡pum!, le corta el pescuezo y lo mató. Así se debe, sin compasión, ¿sí? Porque el diablo no ha tenido compasión de nosotros. Por eso me gustan las liberaciones, ¿sí? Porque cuando está enchamucada la persona, usted dice, tú no tuviste compasión de mí, ¿sí? Yo no la voy a tener de ti. Y lo reprendes y te alegras de verlo sufrir. Amén. Así debe ser. Es un reo, ¿sí? Y hay que atormentarlo. Entonces ya está ahí, el rey lo mata a Samuel, pero lo que él no mató fue lo que a Saúl lo mataron, ¿sí? En la Biblia dice que una malecita terminó de matar a Saúl, ¿sí? Porque lo que yo no venza, cuando lo entiendo, ¿sí?, eso va a ser lo que va a ser la causa de mi caída. Y ahí no terminó. De la misma descendencia de ese rey, Agag, ¿sí?, el mismo linaje, nace Amán en los tiempos de Esther, y ahí lo dice, Agageo, algo así dice, ¿no? O sea, era del linaje ese rey, exactamente, ¿sí? Pues nace ese hombre que odiaba a Israel en los tiempos de Esther, y Esther tuvo que enfrentarlo a él, y Esther era de la misma tribu que Saúl, era de la tribu de Benjamín. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que yo no venza, lo va a vencer alguien de mi tribu. O sea, le voy a sumar una batalla, ¿sí? No, pues por ejemplo, Esaú odiaba a Jacob. ¿Qué pasó con toda su descendencia? Odiaban a Israel. O sea, no les transmitió el perdón, ¿sí? Sino que toda su generación era una generación de gente resentida, batallas no ganadas por el padre. Amén. Entonces, ¿qué le queremos heredar a nuestros hijos? Hijos amargados, que no quieran nada con Dios, ¿sí? Hijos caídos porque no se pueden levantar, porque se les están sumando luchas aparte de las suyas. Cuando usted, pues tenemos que estar bien conscientes, ¿sí?, de que si yo no venzo algo, sí les va a venir a los hijos y va a ser causa de mucha ruina. ¿Está claro? Entonces vemos la contraparte, ¿verdad? Esto ya se los he dicho también. Caleb, uno de la tribu de Judá, ¿sí?, que era tremendo, se hacían hombres, ¿sí?, y dice los gigantes y todo, y sin miedo a nada, ¿sí?, porque estaba bien parado, no en la lógica. La lógica era, pues somos como chapulines, no, pues nos van a matar, son gigantes. Pero la lógica de Dios, o sea, para alguien que es de fe,
¿sí? Lo ilógico tiene sentido, ¿sí? A vencer un gigante como Abraham, ¿verdad? Ese ejemplo hermoso de Abraham. A ver, ¿cuántos son los que vamos a enfrentar para salvar a Lot? Pues son 5 reinos. Entonces cada ejército pues son muchos. ¿Y cuánta gente tenemos nosotros? No, pues 300. Pero nadie sabe usar la espada porque todos son campesinos, son esclavos. ¿Y qué dijo Abraham? Con eso, 300 campesinos, les ganamos porque les ganamos. Y va el viejito de más de 100 años delante del ejército, o sea, todo era ilógico. Se paró, ¿sí? Y le ganó a 5 reinos con 318 esclavos, un anciano. Porque él no usó la lógica, porque él era de fe, ¿sí? Y la gente de fe no piensa conforme a esta lógica. Amén. ¿Por qué creen que Jesús murió en la cruz? Porque no tenía sentido para nosotros, pero para él tenía mucha lógica. Amén. Entonces, por eso nos cuesta mucho caminar en las cosas de Dios, porque a veces nos falta mucha fe. Entonces aquí Caleb, ¿sí? Se presenta la batalla contra los gigantes y para él era lógico, ¿no? O sea, pues si los vencemos, con nosotros está Jehová, ¿sí? Su amparo se apartó de ellos. O sea, esto, como él dijo, esto es pan comido. Así dice una versión, esto es pan comido. Dijo, no, estos nos los comemos como pan, está fácil, ¿sí? Porque con nosotros está Jehová. Pero el pueblo que era conforme a la lógica, o sea, que no se paraba en la verdad, ¿qué decía? Somos como langostas, nos van a destruir, ¿sí? Entonces pasa el tiempo y Dios le hace una promesa a Caleb y le dice, ese monte Hebrón es tuyo y para tus hijos. Dice, véngase. 40 años tenía Caleb, dijo, ese monte es mío, y es mío porque ya Dios me lo dijo. 40 años después dice, ese monte es mío, Josué. Y como Josué era otro loco como él, decía, pues esto, agárralo, no más que haya gigantes. Pero entre locos se entiende, ¿va? Entre locos nos entendemos, ¿sí? Entonces decían, pues son gigantes, tú ya eres de más de 80 años, en la lógica es, no vas a poder, ¿sí? Pero en la lógica de 2 locos de fe, pues nada más ve y tómalo. Ah, bueno, pues vámonos, nomás espera que me lo dijeras, porque tú eres el líder, ¿sí? Pues éntrale, y ahí va Caleb. Y él dijo ahí, me siento más fuerte o con la misma fuerza de cuando se me dio la promesa. O sea, nunca envejeció el viejito, fíjese. O sea, su fe siempre estuvo fuerte, así debe ser. Sí, que pasen 100 años en el evangelio y usted diga, ¿y a qué horas vamos a evangelizar? ¿Y a qué horas vamos a orar? ¿Sí? ¿A qué horas nos van a predicar? Y vamos a alabar a Dios. Y no, pues ya en su mecedora, no, en su mecedora no. ¿Sí? En su mecedora, en el solecito, ¿sí? Aquí ya sin esperanza, sin sueños, sin aspiración. No, con sueños, vámonos a la iglesia. Y ándale muchacho, muévase porque hoy hay reunión y es a las 11 y en punto empieza, ¿sí? Y el viejito así, porque es gente que no envejece en la fe. ¿Está claro? Bueno, así debemos de ser nosotros. Entonces Caleb dice, yo me canso y me consumo ese monte y los gigantes que sean, ¿sí? Y ahí va el viejito, 80 años, con el yerno, que tenía que quedar bien, ¿verdad? Dice, pues vamos, suegro. Y ahí van y conquistan el monte. Y en ese mismo monte, muchos años después, ungen a David, un judío, o sea, de la misma tribu. Amén. De la tribu de Judá. Sí, porque todo lo que yo conquiste va a impulsar a nuestros hijos. Sí, va a ser una victoria que a ellos también se les va a sumar. Pero todo lo que a mí me derrote va a ser una lucha que a ellos se le va a sumar. ¿Qué le quiere dejar usted? ¿Luchas o victorias? ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues pararse en la verdad y decir, bueno, ya identifiqué mis brechas, no me van a ganar. ¿Sí? Que pensamientos de adulterio, no pueden entrar. Si tienen lógica, tienen sentido, porque estoy enojado, porque estoy triste, porque lo que sea, pero no es de Dios, punto. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús y se acabó. ¿Sí? Y si lo hacemos constantemente, vamos a ser victoriosos. Amén. Porque el alma va a perder ese vicio. Entonces degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya. Si un día el diablo puede hacer hasta burla, ya están tus hijos, ¿sí? Y mira tu esperanza, que ellos iban a ser buenos, que no iban a ser como tú, que no iban a ser como tu esposo, y mira, están peor, ¿sí? No, usted tiene que decir, no, eso no va a ser en mis hijos. Yo voy a pelear la batalla que tenga que pelear, ¿sí? Y un día, a lo mejor a nosotros no se nos va a aplaudir, ¿va? Como a Moisés allá en el cerro,
con las manos arriba, orando a Dios, y Josué peleando. ¿Qué cree que fama adquirió Josué? No, Josué, cuidado, porque donde se para, mata ejércitos. Sí, pero ¿quién fue el bueno ahí? Pues Moisés. Pero Moisés no era el aplauso, de qué bárbaro, qué buen, qué guerrero. Pero Moisés no decía, ¿y por qué a mí no me aplauden si yo estaba orando allá? Sí, no, él decía, adelante, sí, porque mis luchas te van a aventajar a ti. Lo que yo venza a ti te va a dar victorias. Amén. Así debe ser. Por eso, si Dios usa mucha gente, bendito sea Dios, sí, porque de eso se trata. Y a Sedequías le sacaron los ojos. ¿Qué es eso? Sin visión, sin propósito, sin esperanza, sin aspiraciones. Sí, mejor ya que nos lleve el Señor. Sí, pero Dios va a decir, no, yo vengo por una iglesia victoriosa, no una iglesia oprimida. Sí, no una iglesia que sienta el agua en el cuello. No, yo vengo por una iglesia que conquista. Amén. Dice, atado con cadenas, y lo llevaron a Babilonia. ¿Por qué específicamente dice eso? Porque Babilonia simboliza el religiosismo o el orgullo espiritual. ¿Sí? El religiosismo. Amén. Donde todo es confusión. ¿Sí? O cada quien habla su propio lenguaje. En resumen, pues, religiosismo es que sabe mucho, pero no cambia. ¿Sí? Que considera su espiritualidad por lo que sabe y no por lo que hace. ¿Sí? O considera su espiritualidad porque en un área cumplió. Yo no soy como este publicano, yo sí diezmo, yo sí hago esto, soy más espiritual por esto. Dios va a decir no, porque tu espiritualidad no se mide por una acción donde estés haciendo lo correcto, se mide por la actitud de tu corazón. Y si tu corazón te está diciendo eso, quiere decir que eres igual de carnal o más que él. ¿Sí? Porque tu actitud, a pesar de tu conocimiento, tu actitud no cambia. Esa es religión. O ya dicho de una forma más fea, un sepulcro blanqueado. ¿Sí? Ya está fea, ¿verdad? Pues ni modo, está en la Biblia. ¿Sí? Entonces esa apariencia, estoy bien, porque sé, porque voy, porque hago, pero aquí no hay cambios. Eso es Babilonia. ¿Sí? Nadie queremos estar así, ¿verdad que no? Bueno, vamos a ponernos de pie pues y vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y si usted ya identificó una brecha, no le dé largas. Este es el momento de darle la batalla. Dios nos va a dar la victoria, amén. Bueno, vamos a orar.